Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, del versículo 1 voy a leer. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba fe a ellos, y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien
designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hasta el versículo 34 he leído. Cada día nosotros estamos estudiando, después de leer cada capítulo. A mí me gusta leer porque mientras tanto que leer la Biblia dentro de la palabra de Dios, ya está escondido algo secreto de la palabra del Señor. Con este contenido estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes. De primero nosotros podemos tocar el tema que apóstol Pablo estaba ingresando Tesalónica. Ya nosotros tenemos el libro de Primera de Tesalónica y Segunda de Tesalónica. A través de este libro Hechos, nosotros podemos investigar cómo había establecida la iglesia de Tesalónica. Por causa de la visita del siervo de Dios, el apóstol Pablo, que visitó en esa ciudad, ya Dios estaba preparando muchas personas y también estaban estableciendo miembros de la iglesia. Y luego, después de recibir la salvación entre los salvos, se unían juntos para adorar al Señor, servir al Señor, predicando el Evangelio. Hoy en día también, nuestra misión a través del pastor Oxupag, quien está dirigiendo nuestra misión, se llama Misión Buenas Nuevas. Cuando siempre él visitaba diferentes países, Dios estaba abriendo camino. Después de pasar Pastor Oxupag, y también Dios envió muchos misioneros al mundo. Actualmente misioneros coreanos viven en el mundo como 94 países. Por causa de viaje de la evangelización, siempre Dios estaba trabajando, salvando, formando la iglesia. Nuestra misión también así fue. Por esa razón es muy precioso cuando visita el siervo de Dios, quien está teniendo la palabra de Dios, ya siempre Dios manifiesta y trabaja, también va a salvar las almas. Además, cuando ingresó en la ciudad de Tesalónica, ya 3 veces del día de reposo, él estaba visitando en el lugar de sinagoga para encontrar a los judíos. Para encontrar a los judíos, creo que se necesitaba tener valentía, porque varias veces entre los judíos rechazaban y menospreciaban y insultaban. También algunos querían matar a apóstol Pablo. Pero como lo que había profetizado nuestro Señor Jesucristo, cuando haya recibido el poder de Dios a través del Espíritu Santo del Señor, será mi testigo. Será mi testigo de Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta confines de la tierra, ¿no? Está cumpliendo correctamente. A través de la visita de apóstol Pablo a diferente ciudad, siempre Dios estaba manifestando y trabajando. Por ejemplo, acá sale el versículo 2, así dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 자, ¿con quién estaba discutiendo? Con los judíos. Los judíos, siempre ellos estaban procurando a cumplir 10 mandamientos, cumpliendo el día de reposo, guardando la ley para ser salvo. Pero ¿por qué es necesario discutir? Ya el apóstol Pablo sabía que a través de la ley, a través de la obra del ser humano, no puede ser salvo. Para ser salvo, ¿qué necesita? Solamente necesita creer en el nombre de Él, Jesucristo, quien llevó todos nuestros pecados y el cual fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Por eso, apóstol Pablo estaba predicando el evangelio. Además, él dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios, así dice. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios es que, como la obra de nuestro Señor Jesucristo, purificando, justificando, santificando, por su sangre, nosotros también aceptamos esto. Ya nosotros seremos justificados, santificados y perfeccionados por medio de la muerte de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo. Así es. Pero ¿cuál es el problema? Mucha gente creyendo en Jesucristo, pero piensa que le falta algo. Porque creyendo en Jesucristo, siendo pecador, quiere cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo, aumentando su obra para ser perfecto, cumpliendo la ley para ser excelente ante Dios. No por la fe solamente, sino que quiere aumentar su obra para ser salvo. Eso es diferente evangelio. Por eso el versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anunció, decía, Él es el Cristo. Significa que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se necesitaba ser padecido, muerto, ser crucificado. ¿Con qué propósito? Al morirse Jesucristo, terminando mi condenación, para que yo fuera como salvo. Eso es el evangelio. Se llama intercambio de la vida. Matando a su Hijo amado, Dios, salvando a mi vida, dándome la vida eterna. Según la palabra de Dios, así dice. Pero si no llega la fe, como lo que estoy hablando, entonces mucha gente está pensando, aunque yo creo en Jesucristo, pero todavía no ha limpiado todos mis pecados. ¿Por qué? Estoy cometiendo, y también Jesucristo murió hace 2000 años, entonces mi pecado es como futuro. ¿Cómo puede limpiar? Por su razonamiento, por su filosofía, por su pensamiento propio, está impidiendo, pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero apóstol Pablo no estaba obligando,
que cumplieran mandamiento de Dios para ser salvos, sino que solamente Él estaba ofreciendo nombre de Jesucristo. Eres Cristo, ya alguien quiere ser salvo, solamente tiene que creer en Él. Por la gracia de Dios, alguien podía aceptar el Evangelio y podían ser salvos. El versículo 4 así dice: y algunos de ellos creyeron. Algunos, ¿quiénes? Creo que entre ellos, ¿no? Entre los que se quedaban en sinagoga, como los judíos, ¿no? Ya se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. Siendo griegos, también nobles, creo que algunos judíos también incluyen, ¿no? Porque entre los que estaban quedando en la sinagoga. Ya, nosotros podemos ver que Dios está empezando a trabajar fuertemente, ¿no? Para que recibieran la salvación entre muchos griegos. ¿Por qué está poniendo como mujeres nobles, no pocas? ¿Qué significa? Mujeres nobles. Las mujeres que tenían posición alta, que vivían bien económicamente, teniendo su marido como cargo alto en esa época, nobles. Creo que en la iglesia de Tesalónica, entre muchos griegos, hermanos, ya estaban formando para poder servir al Señor. Pero cualquier momento, surgiendo el trabajo del Espíritu Santo del Señor, manifestando la obra del Señor, también está trabajando Satanás. Por esa razón, ¿no? Quería matar. Siempre quería matar a apóstol Pablo. Por eso entre los discípulos salvaron a apóstol Pablo en la noche y escondidamente él llevó a otros lugares. Ya, por eso, el versículo 10, como dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Siempre, número uno, ¿a dónde va? Al llegar a la ciudad, siempre ubicada, donde ubica la sinagoga. Para predicar de primero para los judíos. Porque siendo israelita, apóstol Pablo le amaba mucho a los israelitas. En el corazón de apóstol Pablo, considerando que los israelitas tenían gran amor de Dios, desde Abraham ya hasta Jesucristo, más o menos durante 2000 años, Dios estaba protegiendo, ayudando, siendo Dios, dándoles la vida. Significa que ya como pueblo, ¿no? Por eso de primero, apóstol Pablo quería predicar el evangelio para los israelitas, judíos. Pero la mayoría de los judíos rechazaban la palabra de apóstol Pablo. No querían recibir la salvación. Querían ser como discípulos de Moisés. Tanto querían cumplir mandamientos de Dios, etc. Pero en Berea ya sale algo curioso. ¿Por qué? Acá sale el versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si
estas cosas eran así. Hay dos cosas distintas, ¿no? Las personas de Tesalónica recibieron la salvación aceptando el Evangelio y entendiendo lo que estaba explicando apóstol Pablo. Pero personas de Berea, siempre escuchando la palabra de Dios, volviendo a su casa, escudriñando cada día las Escrituras, comparando la Biblia, comparando de la predicación de apóstol Pablo, ¿son iguales o diferentes? Por esa razón, ¿no? Más excelente y noble, así dice. Nosotros tenemos que tener como este sentido. Siempre nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que establecer una regla perfecta, que es la palabra de Dios. Aunque poco diferente idea, filosofía, pensamiento tenemos, pero sí está escrito en la Biblia, ya nosotros tenemos que aceptar. Porque la palabra de Dios correcta. Por esa razón, ya muchos hombres de Berea podían recibir la salvación. Y luego nosotros podemos sentir que ya el versículo 16 de primero 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Significa que ya desde aquel tiempo de Berea se dividieron, ¿no? De primero partió apóstol Pablo y se quedaron Timoteo y Silas. Significa que apóstol Pablo ya entró en Atenas solo. Desde aquel tiempo ya estaba luchando contra los griegos y su predicación está saliendo claramente. Porque Atenas es una ciudad muy excelente que muchas personas tenían filosofía, religiosos, también mucha gente estaban creyendo en diferentes dioses como centro de la religión del mundo, así podemos decirlo. Por eso el apóstol Pablo estaba discutiendo y que dice que cuando yo estaba recurriendo, podía ver una letra, como dice el versículo 23, al Dios no conocido. ¿Qué significa? Estableciendo un ídolo, pero quiero creer, pero todavía no conozco, pero quiero adorar. Desconocido, pero quiero adorar. ¿Qué significa? Sin saber nada de nombre, sin saber nada de característica de este dioses, y no sabe muy bien qué bendición va a dar. No importa, ya quiero adorar. De primero. Todos son religiosos. ¿Qué es religión? Religión es que ser humano quiere adorar a un ídolo para recibir algo bueno, alguna bendición. Eso es religión. Por eso la mayoría de la religión está poniendo una regla, por ejemplo, de budismo, estaba enseñando que ya tiene que hacer buenas obras. Cuando siendo ser humano puede hacer buenas obras, calificará
al morirse. Uno puede entrar en el cielo, donde vive con la libertad, largamente. Pero segunda clase, van a ser otra vez como otros hombres. Por esa razón ellos están pensando que su hija tal vez habría sido como mi abuela antepasado, así se siente. Y tercer lugar, si alguna persona no hace bien mientras tanto que vive, ya van a ser como animales. Uno ratón, víbora, mono, perro, gato, vaca. Por eso entre ellos están considerando que todos los animales es como alma de hombre que había muerto y renació. Por eso era prohibido de matar a los animales. Por eso no come nada de carne de vaca, ni cerdo, ni ratón, ni víbora. Solamente ellos comen verduras, arroz, verduras, etc. Todavía está funcionando este budismo en Corea del Sur, ¿no? Como anteriormente 10 millones de personas habían creído, entre como 50 millones de habitantes en total. Pero creo que se disminuyó, ¿no? Hoy en día, 8 millones, por ahí puede ser. Es muy raro, ¿no? En la mentalidad siempre estaba enfocando. Pero último lugar, no solamente dice 3 partes. Uno que se va al reino de Dios, no de Dios, de Buda, y también, y uno que renace por hombre, y también renace como los animales. Otro que se va al infierno, también existe. Wow, los que han hecho gran daño contra la gente, ¿ya? Ellos siempre tienen que estar sufrido, como parecido el infierno, lo que está hablando en la Biblia. Un día, un monje de budismo, era gran monje, tenía mucha fama, se llama Songchol. Cuando, como casi 1991 o 2, 3, por ahí, me recuerdo, no tanto, pero hace uno de como 25 años atrás, él falleció. Pero ¿sabe qué? Mientras tanto que él vivía en el templo de Buda, él solamente usaba como 2 ropas simples. Uno puede vestir, otro se cambia, lavarlo, ¿no? Mientras tanto él lava y se pone solamente 2 ropas. Y luego no quería dormir acostado, sino que sentado, así, durmiendo. Porque por sí mismo quería sufrir, quería aguantar dificultad, sufrimiento. ¿Ya? No ganaba mucha plata, no tenía codicia para tener terreno ni casa, etcétera, etcétera. Por eso Songchol Sunim es muy famoso, Songchol. Pero qué lástima, porque antes de morir, él estaba poniendo última palabra. Yo estoy pensando que soy pecador. Por eso cuando yo muero, yo tendré gran sufrimiento, dolor, que voy a entrar en el infierno. Se dice Mugan Chiok. Chiok es el infierno, Mugan, es decir que más peor, peligroso del lugar, de diferente, más diferente de infierno, lo más peor lugar, voy a recibir gran castigo. Soy pecador.
y luego falleció. Entonces, muchas personas, los que creen en Buda, ellos estaban interpretando, qué milagro, tal persona muy interesante. Él vivía solamente con sus dos ropas, un zapato, y no tenía nada de dinero, pero antes de morir él estaba diciendo que yo voy al infierno sufriendo, recibir gran castigo. ¡Qué enseñanza grande! Estaba alabando, ¿no? Pero siendo como yo salvo, qué raro. Su palabra muy extraña, ¿no? Creo que eres como superior entre los creyentes en Buda. En aquel entonces él podía sentir algo que estaba sintiendo como pecador que iba a recibir gran castigo. Por Dios, Jehová. Entendiendo. Por eso, ser humano, lo más inteligente que pueda comprender algo secreto es que siendo pecador y recibirá el castigo eterno por medio de Dios Jehová a través de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, hoy en día nosotros podemos entender que Dios tanto quiere salvar a los pecadores, no por la obra, sino por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Por eso, mientras tanto que estaba visitando la ciudad, diferentes lugares, apóstol Pablo no habló otras cosas. Siempre estaba predicando acerca de Jesucristo, quien llevó todo nuestro pecado y también el cual fue establecido como resucitado de la muerte. Por su resurrección nosotros ya podemos ser justificados, santificados y perfeccionados una sola vez para siempre. ¡Qué bendición que tenemos nosotros! Porque la predicación de apóstol Pablo, donde apareciendo en el libro de Hechos, y también nosotros estamos predicando mismo evangelio. Creo que hoy en día también Dios está preparando las personas como igual que los hombres de Tesalónica y Berea que recibieron la salvación, para que los que están viviendo en este siglo que reciban la salvación a través de el evangelio que estamos predicando. El día de hoy, así nosotros terminamos. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque observando esta palabra, apóstol Pablo estaba hablando constantemente acerca de Jesucristo. Es Cristo quien llevó todos nuestros pecados y el cual fue crucificado. También Jesucristo ya fue resucitado para justificarnos. Por eso, por su sangre, ya nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Por su sangre, ya nosotros recibimos la justicia de Dios, siendo justos. Por la gracia de Dios, ya nosotros tenemos esta verdad. Queremos predicar la verdad al mundo. Espero que nos bendiga, Señor. Y bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, para que reciban mucha bendición y el perdón de los pecados también. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.